Sí, sí. Hace un año. Bien, Porchela va a dirigirse a la pantalla para hablar sobre un tema que... es colateral, lo más sí, curioso... es colateral, pero vos sabés que hoy cuando se anunció la intervención de Andis, el vocero presidencial Manuel Adorni dijo que lo primero que va a hacer el interventor es una auditoría. Y yo digo, pero no están haciendo, hace un año y medio están haciendo una auditoría. Claro, no, pero bueno. no se refería a una auditoría interna para atajar todo este desprolijidad pero- que evidentemente pero- Es como hay. una mamulca de Sí. auditorías. La auditoría de la auditoría de la auditoría. Claro, y eso es lo más curioso, ¿no? Porque supuestamente Españolo estaba para hacer la auditoría de una de las grandes tareas que tiene la agencia, que es las pensiones por discapacidad. El año pasado, en agosto del año pasado, anunciaron que empezaba la auditoría de esas pensiones no contributivas por invalidez laboral, esas que hablamos todo el tiempo, del 1,2 millones de pensiones, que es un montón, que no tienen consistencia los números. Decía Españolo que arrancaba la auditoría y que calculaban que el 40% de las pensiones eran irregulares. Un año después, los números del propio gobierno están un poco más acotados, mucho más acotados, y por ahora las que se dieron de baja son bastante menos que ese número, y las que proyectan que eventualmente se pueden seguir dando de baja porque la auditoría todavía sigue, también es un número bastante más acotado y no tan exagerado como el que se planteaba inicialmente. Pero veamos un poco, de todas maneras, ayer Diego preguntaba, bueno, no es tan loco que una provincia tenga 7% de pensiones, sí, en definitiva, los discapacitados a nivel nacional son el 10%, y eso es verdad, los discapacitados, la población con discapacidad es de 10%, pero no toda esa población tiene, para empezar, un certificado único de discapacidad que a su vez es lo que te habilita a la pensión por invalidez. Digamos, las coberturas sobre la población discapacitada en realidad es un porcentaje, y en general es un porcentaje menor acá y en todo el mundo, o en la región por lo menos. Veamos el ranking entonces de las pensiones por invalidez. Las pensiones, no la población discapacitada. Se asume que si tenés un 8% como tiene el Chaco, que es la que lidera el ranking, bueno, la población discapacitada es 2 o 3 veces más, lo cual ya sería muy llamativo en una provincia. Pero lo más llamativo es la disparidad, porque hay más discapacitados en una provincia que en otra. Por ejemplo, Chaco tiene hoy casi 9% de la población con una pensión por invalidez. Formosa 7, entre el 6 y 7 están Misiones, Corrientes, La Rioja. Catamarca empieza a tener números un poco más acotados, 4%. Tucumán lo mismo, San Luis, y Entre Ríos, San Juan están en el orden del 3%. Veamos, es muy fuerte la diferencia, el doble. Es muy fuerte la diferencia, y mirá, la que más concentra, la que mayor cantidad de pensiones por invalidez tiene, obviamente, la que se lleva casi más de una cuarta parte, es la provincia de Buenos Aires, pero eso es obvio en números absolutos hablando, claro, es sí. obvio porque es la provincia claramente más poblada. Sin embargo, en relativo a su población, tiene menos de 2%, tiene 1, a ver, acá lo chequeo, acá está, 1,72% de la población. Esto es un número razonable, compara eso con la del Chaco, y claro, algo para decir que por ahí alguna que otra irregularidad hay, bueno, da para la auditoría. Sí, totalmente. Pero en algún punto está bueno, es mucho, poco, sigue quedando la duda, y hubo un análisis de la fundación, no es una fundación, es un think tank, Fundar, que hizo una comparación regional, y ahí de verdad queda bien contrastado. La Argentina tiene 10,2% de población de discapacitada, con unos beneficiarios de 1.200.000, que son las pensiones estas que se están bajando. El gobierno ya bajó 80.000 de las
400.000 que decía que iba a dar de baja, está en 80.000, dicen que en breve se van a dar 120.000 más de baja. Y acá, y este es el problema, y es el problema del corazón de la ley, porque la ley blinda un poco las pensiones otorgadas, obviamente en casos de irregularidades que incluso se judicializan, se van a dar de baja, pero el problema es que cambian los criterios para el otorgamiento, claro, y lo facilita, con lo cual es probable que haya más pensiones y no menos. Obviamente, en definitiva, burocráticamente el gobierno eso lo puede trabar, pero es ahí por donde, claro, se cuela. ¿Sabes por qué? Porque yo efectivamente, el espíritu de la ley tiene una justicia muy clara, que es actualizar prestaciones y actualizar montos muy desactualizados. Sí. Y con una fórmula ya fija, sí, para que no vuelva a pasar, claro, lo que está pasando. Hay otra parte que se puede discutir un poco más, que es la que vos decís, que modifica el alcance de lo que puede ser una pensión, el otorgar una pensión, y esto sí puede ser un poco más discutible, pero como el gobierno hizo un veto total, digamos, no quedó margen para, claro, negociar, para discutir nada. Eso es absolutamente cierto, y en realidad lo que se discute mucho con las pensiones es precisamente las condiciones de otorgamiento. Se discute mucho en el sentido de que uno lo que mira es la progresión. ¿Cómo puede ser que hayan aumentado tanto desde 2003 a 2015 y después otro piquito más que dieron a partir de 2020? ¿Cómo puede ser que eso haya ocurrido? Sobre todo antes de 2015, a partir de 2007, pega un salto muy, muy fuerte. Y lo que pasó es que cambiaron las condiciones de otorgamiento. En 2003, hasta 2003, regía un tope. Es decir, un tope presupuestario. El gobierno no podía dar más de determinado monto o determinada cantidad de prestaciones. Entonces, había que dar de baja una para que se pudiera incorporar otro. Ese tope, medio de... No de todo ajustado por ahí a las necesidades, se eliminó en 2003. A partir de ahí empezaron a crecer las pensiones y pegan un salto, y ahí es donde empiezan todas las suspicacias de esos saltos de 100, 200% de un año para otro. Ahí empieza a llamar un poco la atención el mecanismo de otorgamiento de estas pensiones. Y te decía, para completar, sí, ya en la comparación regional te da también que hay un tema, por lo menos para investigar un poco, porque la Argentina tiene una cobertura de 30%, que es el doble de la que tienen Chile, el doble de la que tiene Chile, Uruguay, Brasil. Hay un salto, hay una diferencia muy, muy grande. Con lo cual, Españolo estaba en esto. Bueno, ahora será el interventor. Una cuestión complementaria, sí, a lo que decías, Vir, que la ley de emergencia en discapacidad prevé auditoría, ¿eh? No prohíbe ni tampoco saca auditoría. La ley de emergencia de discapacidad prevé auditoría. Lo que pasa es que lo que cambia en la ley y lo que establece son pautas más claras para realizar la auditoría, porque, por ejemplo, lo que pasó, que lo cuenta ASIG, ustedes conocen ASIG, la ONG que trabaja con estos temas y otros tantos también, contó que en un pedido de información pública que le hizo a la propia Andis, esto es público, información pública, a junio del 2025, se habían enviado 834.000 cartas documento, pero 385.000 no habían podido ser entregadas. Esto quiere decir el 46,27% de las personas citadas. Y que denuncian que parte de las 110.000 que vos bien contabas, Vir, que dieron de baja, dicen que 80.000 que dieron de baja, son una parte de personas a las que no les llegó la citación. Entonces, ¿por qué cito esto? Y me parece relevante. Porque lo que estaban denunciando los familiares de personas con discapacidad, las personas con discapacidad y quienes llevaban adelante la ley es, no estamos en contra de la auditoría, lo que estamos en contra es de estos criterios de auditoría que son muy antojadizos, que lo están haciendo de una manera medio brutal y que está derivando en que si no te llega la carta de documento, capaz que te dan de baja porque ni te enteraste. Sí, el mecanismo llamó mucho la atención porque incluso se vieron colas. El mecanismo de auditoría resultó realmente llamativo porque tenías que ir a certificar presencialmente, tenías que llevar tu certificado del CUD, el certificado de invalidez, claro, y tenías que ir a certificar presencialmente que te merecías o que eras un correspondía que tengas legítimo de la prestación. A partir de ahí salieron casos bizarros, como la foto, la radiografía del perro, etcétera.
el gobierno asume que todos aquellos que no se presentaron, con lo cual deben ser muchísimos más, no solo los poquitos que vos mencionás, que aquellos que no se presentaban era porque o no lo podían justificar o incluso detectaron casos de gente que había fallecido y que la seguía cobrando un familiar. A ver, irregularidades burocráticas debe haber un montón. No, pero claro, y la complejidad, el criterio de establecer el criterio y después llevarlo a cabo de manera prolija, es la enorme complejidad que tienen las pensiones, porque, bueno, nada, están en todo, tienen una dispersión geográfica muy grande, no todas las provincias son iguales. Sí, vamos a ver cómo se ordena ahora a partir de la intervención que recayó, por otro lado, sobre un ministro que es Mario